Bien, pues el siguiente paso que vamos a hacer es pintar el color local del pimiento verde. Para eso, veis que ya tengo todo preparado, tengo tapado todo lo que no hay que pintar, donde hay que reservar para que no caiga el color. En el caso de reservar todo esto, pues lo que he utilizado es cinta de carrocero que he pegado alrededor y después con el cúter pues lo he recortado, y eso me permite, es otra manera de reservar lo que no queremos pintar. Bien, pues vamos a proceder a aplicar el color verde de este pimiento.
Bien, como podéis ver, utilizando esta plantilla suelta voy marcando las formas para ir ya modelando lo que es el dibujo. El verde que estoy utilizando ahora es un verde transparente y me permite empezar a modelar lo que es el claroscuro del pimiento, teniendo en cuenta de que la parte de abajo he pintado, teníamos la base de amarillo, pues eso me permite ir modelando ya el claroscuro. Bien, pues ahora lo que haré es utilizar con blanco y amarillo, voy a ir pintando los colores claros, los colores que van hacia la luz. Y los destellos, es decir, los brillos que crea la piel lisa que tiene el pimiento. Vale, pues voy a seguir, como os he dicho, ahora aclarando estas zonas con amarillo y con blanco. El blanco, luego iremos trabajando en varias etapas. Primero tiro el blanco, y luego lo trabajaré con amarillo y luego volveremos a trabajar con blanco. Zonas donde hay brillos, pues les echamos blanco de esa manera que todavía está visible un poco el lápiz, de esa manera no perdemos la referencia. Después iremos echando el amarillo y luego volveremos a trabajar con blanco. Pues de esa manera pues empezamos a modelar y no perdemos la referencia del lápiz. Es decir, antes de perder la referencia del lápiz, vamos echando con blanco porque luego ya no lo vamos a ver y entonces perderíamos la referencia. Aquí lo que también se trata es un poco de improvisar. No tiene por qué ser exactamente como en la fotografía, vamos improvisando un poco lo que es las formas, ciertos detalles que podemos ir agregando que no están en la foto. De hecho, después agregaremos detalles que no están en la foto, como por ejemplo gotas de agua que nos permitirán
incrementar el realismo y la frescura del pintura. Bien, pues voy a seguir con este procedimiento y cuando acabe pues volveré a tirar el amarillo. Ahora de momento pues voy a seguir con este procedimiento y luego os lo enseño. Bien, pues ya he modelado las partes más claras con blanco, como podéis ver, y ahora con un amarillo verdoso, ahí este es el tono, pues voy a pintar por encima. Este amarillo verdoso es transparente, ¿vale? Bueno, pues ya está la base, y después de esto lo que vamos a trabajar ya en detalle con un verde transparente, pero todavía estaremos modelando lo que es el color local. Después de esto pasaremos a modelar lo que son las sombras y después las luces. Bien, pues voy a seguir trabajando con el color local, pero esta vez utilizaré este verde. Es un verde transparente, es un poco más oscuro, lo que va a permitir intensificar ciertas zonas y dar ciertos detalles de la textura del pimiento, ¿vale? Aquí habrá que ajustarse un poquito más, utilizar ciertas plantillas para ir modelando lo que es las formas que tiene, el volumen que tiene. Bien, pues voy a seguir haciendo eso. Con esta plantilla pues voy a intensificar un poco. Y ahora pues iré trabajando esto con cuidado, fijándome bien en el modelo, lo pongo aquí y voy trabajando. Esta vez ya voy dando un poco de textura para que ya tenga más realismo. Y voy rociando de una manera pues intermitente, irregular, creando la textura. Dando volumen y al mismo tiempo creando la textura.
tener en cuenta que de momento estoy trabajando solamente con el color local del pimiento, porque estoy creando volumen, pero solamente es con el verde del color local o color propio del pimiento. Luego, cuando ya muestre cómo vamos a modelar lo que son las sombras, luces y sombras, ya os hablaré del color que hay que utilizar. ¿Vale? Bueno, pues voy a seguir haciendo esto porque me va a llevar un poco de tiempo, y cuando lo tenga terminado pues pasaremos al siguiente paso. Bien, pues ya tenemos el color local aplicado. Ahora lo que vamos a hacer es oscurecer las zonas en sombra, por ejemplo estas zonas de aquí detrás y la zona sobre la bandeja, de la zona reflejada sobre la bandeja que está en sombra, ¿vale? Para eso lo que vamos a utilizar es, utilizaremos el complementario del color propio del objeto, que en este caso es el verde. Y bueno, pues aquí tengo el color mezclado, le he agregado al color verde que hemos utilizado antes, color magenta, y este es el resultado, ¿vale? Este es el verde de antes, podéis verlo, ¿vale? Y este es el verde que hemos conseguido, bueno, el color que hemos conseguido al agregarle el color magenta. ¿Veis la diferencia que hay, no? Podríamos haber utilizado directamente el color magenta para oscurecer, pero si utilizamos la mezcla esta, podemos controlar mejor el color. Así es que voy a rociar en las zonas en sombra con el color este. Empezaremos a darle aquí y vais a ver cómo directamente se oscurece mucho más. ¿Vale? Ahí. Siempre hay que hacerlo pues con cuidado, porque claro, una vez que echamos este tono, pues luego no podemos volver para atrás. Entonces hay que estar seguros. Si tenéis que hacer alguna prueba, pues hacerla antes, sobre un papel aparte. Aquí en esta zona, como es bastante oscuro, pues voy a intensificar la rociadura, es decir, voy a ir oscureciendo. ¿Veis cómo se oscurece? Porque aquí lo importante es que la parte esta de atrás después se funda directamente un poco con el fondo, para que crear el efecto este de perspectiva. Bien, pues voy a seguir haciéndolo aquí también, pero lo voy a hacer a mano alzada para que no cree demasiado, no sea demasiado duro. Después lo podemos retrabajar con el pincel, con algunas veladuras para marcar, pero no conviene que se note demasiado la máscara. ¿Veis cómo con este tono se oscurece directamente el color, la zona en sombra? Aquí sí que voy a utilizar una plantilla para marcar un poco la forma que tiene el pimiento. Aquí hay que ajustar muy bien para que no quede marcado una raya, sino simplemente que oscurezca y de forma. Ahí lo tenemos, ¿veis? Ahí. Voy a intensificar un poquito más aquí, la zona esta. La ventaja de estas plantillas, como ya os he comentado, es de que permiten crear bordes suaves, que es lo que realmente nos interesa. Bien, voy a cargar otro poco de pintura, en el aerógrafo, y sigo trabajando las zonas en sombra.
Ve por aquí la zona. El principio este que os he explicado, es decir, agregar el complementario al color local, es el principio que tenéis que aplicar al resto de los colores. De todas formas, os recomiendo el curso Teoría del Color para artistas plásticos, ya que se explican muy bien todos los detalles sobre la teoría del color y sobre cómo pintar las luces y las sombras. Aquí en esta zona, veis, he intensificado o he oscurecido esto. Utilizando la plantilla, pues me permite crear los detalles. Y una cosa interesante que podéis ver es que ya el pincel que había utilizado ya prácticamente desaparece. Ahora aquí le voy a agregar un poco de detalle a mano alzada. Y voy oscureciendo esto. Aquí le creamos un reflejo. Para eso utilizo la plantilla. La plantilla la mantengo un poco en altura para que me cree ese efecto. Ahí lo tenemos. Y ahora aquí. Bueno, pues por ahora lo que tiene que ver con el oscuro casi está acabado. Voy a darle un poquito más aquí, con cuidado, para que ahí voy a marcar un poquito aquí. Con cuidado. Ya está. Y ya lo tenemos. Ahora pues voy a quitar las plantillas, es decir, mejor dicho, el papel y las máscaras que tapan el fondo, y veremos el resultado. Bien, pues este es el resultado. ¿Vale? Aquí podéis ver de que se queda muy marcado. Podéis verlo cuando lo comparáis con el dibujo, con la fotografía. Entonces lo que vamos a hacer es fundir esta zona de aquí con el fondo para crear ese efecto de perspectiva. Y para eso voy a utilizar el mismo color que he utilizado antes, utilizando una plantilla suelta, que será esta. ¿Vale? Y de esa manera pues vamos a oscurecer esta zona de atrás y fundirla con el fondo. Vale, aquí. Ahí lo tenemos. Un poquito más aquí para fundir con el fondo. Ahora aquí, al trabajar a mano alzada, ya podemos intensificar oscurecer algunas zonas. Vale. Pues nada, este es el pimiento verde. Solamente queda crear las luces y los destellos, los brillos propios de la piel del pimiento.
después de esto, pues pasaremos a hacer la misma operación con el rojo y con el amarillo, utilizando el mismo principio, es decir, utilizaremos el color complementario del rojo, que en este caso también es un verde, aunque un poco diferente, y aquí en el caso del amarillo utilizaremos también su complementario para oscurecer, que en el caso del amarillo es el azul violeta. Bueno, pues después de terminar todo esto, nos volvemos a ver.
Bien, pues como podéis ver, tenemos el bodegón ya muy avanzado. Hemos podido comprobar cómo hemos realizado la pintura. Primeramente hemos echado el color de base amarillo, después hemos pintado el color local de cada uno de los pimientos y seguido pues hemos comenzado a pintar, a modelar lo que es los colores en sombra, como os he explicado, utilizando el color complementario o agregándole el color complementario a cada uno de los colores locales de cada uno de los pimientos. Este es el resultado después de trabajar tanto las sombras como luego las luces, y ahora pues queda seguir trabajando los detalles con el aerógrafo y tanto los detalles en sombra como los destellos y bueno, agregando texturas. Vamos a ir trabajando esto para después seguir en el siguiente paso.